Este es el inicio de este ciclo, y este ciclo va a estar abierto para todas las personas que ingresen al Camino Florido, y, y que va a ser parte del ciclo introductorio. ¿Bien? Entonces, para esto, quiero entregarles de antemano una consideración básica, y es el hecho de el que em, para iniciar con la introducción, vamos a tener que entonces tomar lo que son los textos fundamentales de Steiner, ¿sí? En donde habla de ese ser humano inicial, ¿sí? Del ser humano actual, y que dista en particular de la concepción que hoy día persevera en el mundo, teniendo al ser humano como un ser humano que es meramente físico y que también tiene un mundo emocional, pero que llega en cierta medida como hasta ahí, tiene un tope, ¿sí? Un tope que es bastante bajo y que hoy día no permite construir un sentido de vida que sea coherente, y permite además, lo que sí permite es construir un sentido de vida que es bastante como inocuo, el hecho de llegar a considerar que la vida humana es irrelevante. Entonces, ante esto, la ciencia espiritual tiene mucho que decir, y el camino espiritual y los seres humanos que son los seres que han sido más sabios en la historia de la humanidad también tienen mucho que decir. Entonces, habiéndoles dicho esto, quiero comenzar con citándoles cuál es el motivo, qué es lo que señala Steiner en particular cuando escribe la Teosofía, ¿sí? Que es una de las obras fundamentales. Entonces, para esto, les quiero señalar lo que está señalado lo tengo aquí, está al inicio, en su página 13, que dice así: la intención de este libro es ofrecer una descripción de algunas partes del mundo suprasensible, ¿sí? En realidad es una intención bastante clara la que tiene con la escritura de este libro, y lo que nosotros vamos a abordar hoy es esta descripción que él da, de manera de a poco y un paso a la vez, tener ese conocimiento de manera de poder aplicarlo, ¿sí? Recordemos que la ciencia espiritual es un camino de conocimiento. Ahora, el conocimiento se tiende a confundir con el saber, y no es lo mismo. Se confunde el conocimiento con el saber, creyendo que si, por ejemplo, yo sé mucho de mí, voy a conocerme mucho a mí. Pero lo cierto es que el conocimiento requiere de más que solo el saber, que podría ser de la esfera del pensar, sino que el conocimiento requiere, sobre todo, de una integración de tres entidades del ser humano, que es el pensar, el sentir y la voluntad. Hay una máxima en el oráculo de Delfos, bueno, en la entrada del templo de Apolo, que dice: conócete a ti mismo. Y con esa máxima, en realidad tenemos que comprender qué significa conócete. Y lo cierto es que conocerse a sí mismo implica también ponerse a prueba, implica estar expuesto en la experiencia. Si yo no ejerzo una experiencia, hay partes de mí que no voy a conocer y nunca voy a llegar a conocer. Recuerdo el día cuando creí que era una persona muy paciente, hasta que me puse enfrente de un curso que era muy, muy desordenado. Ahí me di cuenta que quizás no era tan paciente como yo pensaba. La experiencia en realidad me confronta con mi conocimiento de mí mismo, además del hecho de que nosotros como seres humanos cambiamos continuamente. El que tomemos conciencia de eso o no depende del anclaje de nuestra conciencia. Pero lo cierto es que los seres humanos cambiamos siempre, ¿sí? Lo importante en esto es que sea yo el que defina la dirección a la cual cambiar, a la cual transformarme. Porque el ser humano está expuesto en su naturaleza, como lo vamos a ver en la conferencia de hoy, está expuesto en su naturaleza a transformarse y degradarse, o a transformarse y mejorar y trascender. Entonces tenemos por un lado la degradación, y por el otro lado tenemos la trascendencia.
Y ante esta disyuntiva, esta dialéctica, nosotros los seres humanos nos vemos confrontados todo el tiempo. Y cada decisión nos acerca a una y nos aleja de la otra. No nos encontramos con el punto de quietud, sino que cada decisión que realizamos en la vida nos acerca a una y nos aleja de otra. Tenemos que tomar plena conciencia de esto. Ahora, y en esta conferencia yo les voy a transmitir hacia dónde acercarse para acercarse a la trascendencia, ¿sí? Y qué considerar en la vida cotidiana para acercarse a la trascendencia, ¿vale? Porque, insisto, el conocimiento no es solo saber, sino que el saber sobre mí implica el interpelarme, implica el ponerme en tela de juicio y el exponerme. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de que existe una vida que trasciende la mera vida física, estamos tomando posición en relación a qué es primero, ¿sí? Estamos tomando posición a qué constituye en realidad la vida humana. Desde el punto de vista científico, y ante el cual nosotros todos fuimos criados en ese mundo, la vida parte de un accidente. Y que exista la materia y la vida de la manera que hoy se conoce es un accidente del universo, ¿sí? Partiendo desde esa base, entonces, se llegan a gestar ideas como la que en realidad la vida humana, al ser un accidente, no tiene trascendencia para la vida del universo. Mira la Tierra, es un punto en un mar de planetas en donde puede haber mucha otra vida. Entonces, ¿qué importancia va a tener un ser humano? ¿Ya? Y solo teniendo esa base de que la vida es en realidad un accidente, se han gestado y se han cometido las atrocidades más grandes de la humanidad. Entonces, no es inocente ni inocuo el que esa idea siga viva en la Tierra, ¿sí? Y por tanto, no es, digamos, intrascendente el hecho de que creemos, y lo digo en la vertiente de la palabra tanto de crear como de creer, de que creemos una idea del ser humano que dice mayor relación con el punto de vista espiritual. Porque a diferencia de cómo lo piensa el punto de vista materialista, la vida espiritual del ser humano considera que la materia es consecuencia y no causa, ¿sí? Sino que la materia viene a ser una consecuencia de los movimientos sutiles, viene a ser una consecuencia de aquello que acontece en un plano superior, toda vez que ese plano superior es, entonces, digamos, como tiene una esencia que puede verse en muchos elementos materiales, es más esencial, por eso se le llama superior, porque una misma sustancia puede estar puesta en varios lugares de la vida física. Entonces, por ejemplo, se considera superior la vida de las partículas, de las moléculas, que la vida de ya el objeto propiamente tal, en el sentido en que el carbono está en todo lo existente físico. El chon, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿sí? Está disponible en todo lo existente. En este sentido, la vida superior, la vida espiritual del ser humano, es una vida que es causa y no consecuencia. Entonces, por ejemplo, para aterrizarlo, si la vida del pensamiento podríamos considerarla, la vida del símbolo es más sutil y por tanto es causa de la vida física, que es consecuencia. Entonces yo, por ejemplo, si integré a lo largo de mi historia que soy una persona que es inútil y que me dijeron, bueno, tú no sirves nada mucho para algo, que eres un tanto inútil, y si yo en mi pensar y en mi personalidad integré eso como parte de mi identidad, entonces, como consecuencia, mi cuerpo se va a ver afectado por eso, con una voluntad letargada,
con que obviamente voy a tener, qué sé yo, ciertas consecuencias del cuerpo, porque al ser un inútil no aprendí nada con lo que pudiera cuidarme, no aprendí ni a cocinar bien, ni a hacer ejercicio, ni etcétera, etcétera. A lo que voy con esto es que hay una vida que es superior a otra, y esa vida es causa, mientras que la otra es consecuencia. Ahora, mientras más yo incida en las causas, mayor incidencia voy a tener en las consecuencias, ¿sí? Entonces, para esto, tengo que yo tener la capacidad de reconocer cuál es el mundo de las causas. Y para reconocer el mundo de las causas, tengo que reconocer desde este punto de vista el mundo espiritual. ¿Me siguen? ¿Soy claro? ¿Vale? Bien. Ahora, cuando, por ejemplo, nosotros hablamos del alma humana y que hay una vida del alma, una vida de la emoción, y lo cierto es que aún ahí todavía no estamos en el mundo espiritual, ¿sí? Entonces, se suele pensar que eso ya es. O, por el otro lado, se suele pensar que el mundo espiritual es cuando yo tomo alguna sustancia y aparece un ser y se abren los cielos y me hablan los cielos y, digamos, aparece como una imagen magnánima y que eso es el mundo espiritual. Y no hay ninguna de las dos. ¿Mm? Sino que más bien es muchísimo más sutil y que requiere de crear nuevos ojos para lograr percibirlo. Porque si no logro mirar con ojos distintos lo que siempre miro, entonces no voy a captar ahí lo espiritual. Porque les digo un secreto, lo espiritual está en todas partes, ¿sí? En todo. Y la única diferencia, si yo logro captar eso, es que tenga el órgano perceptivo para hacerlo, ¿sí? Y este órgano perceptivo, lo vamos a ver en la siguiente, este órgano perceptivo se puede desarrollar de diferentes maneras. ¿Mm? Una de las cuales, como lo hacemos aquí, como lo hace la ciencia espiritual en general, es a través del conocimiento. La realidad espiritual, en realidad, podemos considerarla como una realidad ante la que el ser humano tiene que elevarse para poder captarla. Imagínense, por ejemplo, que un ser humano nace ciego. Y al ser ciego de nacimiento, quien no lo es, le dice, en relación a la existencia de los colores del mundo, y le dice que hay imágenes del mundo que puede captar a través de sus ojos. Y el ciego de nacimiento le dice, yo también tengo ojos, y yo no capto esas imágenes que tú me dices, ni tampoco veo los colores de los que tú me hablas. Por lo que eso no debería existir, y tú me estarías mintiendo. En realidad, eso es lo que nos ocurre a todos los seres humanos que aún no hemos despertado la percepción suprasensible comparativamente con aquellos que sí han despertado la percepción suprasensible. Seres humanos que captan el mundo espiritual le dicen a la humanidad, esto es lo que yace como verdadero detrás de lo que tus sentidos físicos ven y detrás de lo que tú percibes con tus sentidos físicos. Y nosotros, como seres humanos sociales, le decimos, eso no es cierto, porque yo no lo puedo ver. Y lo que puedo ver son las cosas que puedo medir, lo que puedo tocar, las causas y efectos físicas. Eso lo puedo ver en sus consecuencias y yo digo, la causa es una ley física que está detrás, que yo puedo captarla con mi pensamiento. Entonces, ante esto, nos encontramos con una disyuntiva, con una problemática, que es que en realidad la existencia del mundo espiritual requiere de que, no requiere de eso, sí, pero el transmitirlo a la humanidad requiere de tener una apertura interior, de reconocer, ok, voy a aceptar esto que me dices, eh, pero tienes que justificarlo, como argumentar que existe un mundo espiritual, porque yo no veo eso que tú me dices. Yo no veo que haya una fuerza viviente detrás de la fuerza física.
Yo no veo, por ejemplo, que las emociones tengan ciertos colores o ciertas formas. No lo veo como tú me dices que lo ves. Entonces, de la misma manera que a un ciego de nacimiento le es difícil comprender los colores, asimismo, a quienes aún no hemos despertado los órganos suprasensibles, nos es difícil captar la realidad superior. Pero no es imposible. ¿No? Y es el captar esa realidad superior requiere entonces de tener una apertura, en particular de un órgano específico que es el pensar. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Bien. Bueno, entonces una de las misiones que Steiner señala que tiene la ciencia espiritual es esta, ¿sí? Algo que ha encontrado algunas dificultades en relación al dogmatismo que se presenta en la ciencia espiritual y que dice, la ciencia espiritual, ha de dirigir la palabra a todos los seres humanos, porque ha de transmitir cosas que afectan a todos. Sabe incluso que sin el conocimiento de esas cosas nadie puede ser ser humano en el verdadero sentido de la palabra. Entonces, en realidad, un ser humano que desconoce la existencia de este mundo no es lo mismo que fuese, por ejemplo, un ser humano que esto, ¿sí? Que lo dice aquí. Porque uno puede cumplir su tarea como ser humano sin entender nada de botánica, zoología, matemáticas y otras ciencias. Pero no se puede ser ser humano en el pleno sentido de la palabra sin haberse acercado de una forma u otra a la esencia y el destino del ser humano develados por la ciencia de lo suprasensible o la ciencia espiritual. Entonces lo que está diciendo es, y esto lo dicen todos los seres humanos sabios que ha tenido la historia, llámese Hermes, llámese Gilgamesh, Zaratustra, llámese, digamos, seres humanos que Buda o Cristo, que han hecho la diferencia en relación a lo que la humanidad había visto hasta el momento. Entonces, pasa que nosotros podemos vivir la vida, por ejemplo, yo sin saber demasiada matemática, sin que me vaya demasiado, con comprender demasiado de eso, yo puedo vivir una vida relativamente plena. No así, y no voy a llegar a ser un ser humano completo, en el pleno sentido de la palabra, si no conquisto el conocimiento de lo suprasensible, ¿sí? O el conocimiento de lo espiritual. Tengo que darle cabida en mi pensar y en mi alma a cuál es el destino al que está impulsada la humanidad y qué lugar ocupo yo en eso. Cuáles son las decisiones que tomo en relación a ese destino. Pero si no conozco cuál es el lugar actual de la humanidad, entonces voy a estar como el ciego hablando de los colores, ¿sí? Solo que en relación a mi propia vida. Voy a hacer lo que me enseñaron, pero no voy a poder ser derechamente libre para tomar decisiones porque no tengo las bases y lo que está detrás como realidad que sostiene lo que conocemos como realidad física, ¿sí? Entonces, la realidad física es consecuencia y yo para tener una incidencia y que mis decisiones sean decisiones tanto valientes como valiosas, tengo que tener en algún punto, aunque sea intuitivo, un conocimiento de la vida espiritual, ¿sí? Sí les voy a decir que para esto existen varios caminos, afortunadamente, ¿sí? Para acercarse de alguna forma u otra, existen varios caminos para acercarse al mundo espiritual. La gran diferencia de la ciencia espiritual es que es un camino específico y preparado para el ser humano moderno. Esa es la gran diferencia. Porque, por ejemplo, el budismo o el hinduismo son caminos de conocimiento espiritual que estaban preparados para seres humanos que tenían otra constitución, no la constitución del ser humano moderno. Lo persa también, la que viene con la enseñanza de Zoroastro, era otra constitución humana y que se veía reflejada esa constitución en la cultura que crearon, en la sociedad que armaron y cómo la estructuraron. Eso habla de lo diferente que eran esos seres humanos.
Lo que tiene la ciencia espiritual es que está hecha para el ser humano moderno. Y esto es algo que se ha venido preparando desde el año 1500, 1600, con el advenir del rosacrucismo, y que llega hasta nuestros días con el nombre de antroposofía en los años 1900. ¿Sí? Que continuamente tiene que ir evolucionando, toda vez que nosotros como seres humanos evolucionamos. Y por tanto, el conocimiento del mundo espiritual también tiene que ir evolucionando para acompañar al ser humano que tiene hoy. ¿Me siguen? Entonces, las disciplinas que vienen del hinduismo, del budismo, acompañaron al ser humano que fue. ¿Sí? Entonces, la ciencia espiritual también toma el hinduismo, el budismo, pero lo trae no solo a un lenguaje, sino a una práctica que responde a los desafíos del ser humano actual. ¿Vamos bien? ¿Soy claro? ¿Sí? Esto es importante que lo tengamos muy, muy comprendido. Bien. Súper. Ya. Buenísimo. Entonces, esta ya es una gran diferencia. El que tengamos a nuestra disposición una ciencia que nos permita el conocimiento de lo espiritual respondiendo a los desafíos que tenemos actualmente. Ahora, ¿qué ha pasado? Este conocimiento y esta ciencia y disciplina la ejercen humanos, ¿sí? No sé si han escuchado como esos típicos dichos: Chile es muy bonito, el problema son los chilenos. O, bueno, la antroposofía es genial, el problema son los antropósofos. En el sentido en que en realidad los seres humanos eh, hacemos de eso, acomodamos lo que tomamos a lo que ya está previamente establecido en nosotros. Entonces, ha pasado en la antroposofía como que se dogmatiza, ¿sí? Entonces, no responde tanto a los desafíos del hoy. ¿Mm? Entonces, esa dogmatización somos nosotros los que recibimos esto, los que tenemos que darle vida, calor, movimiento, porque el dogma es lo esclerótico, lo que se encierra en sí mismo, no ve nada del mundo de afuera, es como sectario, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es abrir esto y encontrarnos con lo que hay afuera, sin perder la esencia. Eso es lo tan difícil, digamos, tener ese punto del centro. Entonces, bueno, ha cambiado esto, y bueno, el hecho de que, por ejemplo, hoy día nos encontremos por vía de internet y por vía digital, es algo que, o sea, antropósofos muy antiguos es como el satanismo, ¿sí? O sea, es como lo peor, pero son partes de los desafíos modernos, ¿sí? Bueno, entonces la disposición que les sugiero para esto es la siguiente, y que es una disposición que Steiner propone. La voluntad de comenzar comprendiendo con el pensar sano lo que más adelante puede ser contemplado por la visión, favorece el advenimiento de esa visión o de esas visiones. Desencadena importantes energías del alma que conducen a esa contemplación del vidente. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que antes de yo lograr ver y percibir el mundo espiritual, tengo que lograr la voluntad para comprender, a través de mi pensar, ese mundo espiritual, ¿sí? Y el hacer ese gesto de voluntad y de comprensión volitiva del mundo espiritual, que no es tan sencillo, ¿sí? Porque te dicen cosas que parecían como irrisorias. No sé, voy a nombrar una. Te dice: los minerales son los ojos de los tronos. Una, que son los tronos, y otro, yo veo los minerales y ahí no hay ningún ojo. Entonces te dicen bastantes cosas que parecieran de entrada como irrisorias, ¿sí? No obstante, el tener la voluntad de decir: ok, tú me estás diciendo que está lloviendo afuera, es verano, en la zona central de Chile, esto es altamente improbable.
pero voy a mirar por la ventana a ver si lo que me dices es cierto. ¿Sí? Con la ciencia espiritual no puedo ir y mirar por la ventana, pero sí, a través de mi pensamiento, puedo reconocer si esto es coherente o incoherente. ¿Vale? Pero para esto primero tengo que abrirme con la voluntad y con un pensar sano para contemplar la visión, lo que me transmiten otros, que sí lo ven. Conozco personas vivas y he estado frente a ellos, que ven lo suprasensible y que a través de este camino lograron hacer eso. Entonces, que me dicen, mira, aquí está ocurriendo esto, ¿sí? Por esto es que este árbol se está muriendo acá. Por esto es que está ocurriendo. Esto es lo que está pasando suprasensiblemente y se ve como consecuencia que este bosque se está marchitando, ¿sí? Bueno, entonces yo en cierta medida tengo que tener una apertura desprejuiciada, que no significa como ser demasiado, no es incrédulo la palabra, ¿no? Y ahí es donde entra el pensar sano, en el cual yo someto esto que me has dicho, así tiene una lógica o no, ¿sí? De acuerdo a todo lo que he aprendido en relación a cómo funciona el mundo espiritual. Entonces, uno de los primeros elementos que tenemos que discernir es al ser humano. El ser humano es el que le otorga sentido y tiene la capacidad de otorgar propósito a la vida. Por eso abrí con el verso de Viktor Frankl. Recordar que Viktor Frankl sobrevive a los campos de concentración y que el motivo por el cual sobrevive y luego funda la logopedia, la, la logoterapia, perdón, eh, y por el motivo que él sobrevive, dice, no es ni por mis fuerzas físicas, nada de eso, sino que sobrevive por el hecho de que tiene una disposición interior espiritual en relación a la vida y el propósito de la existencia de los seres humanos y la vida toda. ¿Sí? Eso es lo que señala que lo hace vivir y por lo que vive. No es el que ese pedacito de pan que se comía al día y ese vaso de agua que tomaba al día lo hacían por él, sino que ese pedacito de pan le daba toda la fuerza necesaria porque había una fuerza superior que a través de ese pedacito de pan lo alimentaba, ¿sí? Y que no es solamente los nutrientes que estaban en ese pan. Recuerdo muy claramente una experiencia en la que, bueno, siendo mucho más joven, uno de los caminos en los que ingresé fue el Camino Rojo. Camino indígena, un camino que en realidad de conocimiento no tiene mucho, siendo súper transparente, ¿no? No te enseñan mucho, nada de hecho. Como intelectualmente hablando es bastante como, para mí como occidental era bastante como árido el terreno. Es todo en el acto, es todo en la voluntad. Entonces todo lo aprendes haciendo y así te enseñan. Entonces yo recuerdo haberme acercado a uno de los abuelos a decirle, me he enterado que existe el espíritu. Yo que estudié psicología tenía conciencia del alma. Eh, Me he enterado que existe el espíritu. Dice, sí, 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 existe el espíritu. Usted vaya a la montaña y lo va a conocer. Ir a la montaña significaba estar 4 días sin comer y sin agua. Y claro que después del tercer día conocía el espíritu. Porque cabía la pregunta, recordar que una persona después de 5 días, digamos, como al final del cuarto día, sin agua, ya está bastante más cerca de la muerte que de la vida. Eh, entonces siempre estábamos como al filo pero ya después del tercer día, estando al sol, con mucho calor, sin agua, porque la comida como que daba lo mismo, el tema era el agua. Eh, Sentía y percibía, hay algo más, hay algo más. No es solo la sustancia física la que me sostiene, aquí hay algo más, ¿sí? No obstante, aún percibiéndola de esa manera, no le podía dar nombre, y por tanto tampoco podía enseñarla, ¿sí? Y es lo que tanto me conflictúa con ese camino.
Y por eso ese también es un camino antiguo, el camino indígena. Está hecho para otros seres humanos, los que fuimos antes. ¿Sí? Por eso se habla de los ancestros. El ser humano antiguo sentía a sus ancestros dentro de sí. Yo como ser humano moderno no siento a mis ancestros, ¿sí? Ni a mis más cercanos los siento dentro de mí, a ninguno. Y no percibo sus vivencias dentro de mí tampoco. Pero en el mundo indígena eso sí pasaba. Sentían las vivencias de sus ancestros como si fueran de ellos. Esto Steiner lo dice en un texto que se llama el significado oculto de la sangre. Habla de la mestización, ¿sí? De la mezcla de sangres. Y cómo eso influyó directamente en el ser humano moderno que hoy día somos, en el que nos separamos de nuestros ancestros y que hoy día el ser humano es una especie en sí misma. Cada ser humano es una especie en sí misma. No somos la humanidad, sino que Sandra, Alejandra, Jimena, Ana, son una especie en sí misma, cada uno de nosotros. ¿Sí? Esto es muy distinto. Por tanto, la ciencia espiritual y el acercar al ser humano al conocimiento espiritual tiene que considerar esto. Y afortunadamente existe, y hubo un hombre valiente que dijo, este conocimiento tiene que ser abierto a toda la humanidad, no puede permanecer en los círculos cerrados en los que está, como permanecía la ciencia espiritual en la teosofía, ¿sí? Que es solo para miembros de la teosofía, y que los seres humanos comunes y silvestres, los simples mortales, no pueden saber de este conocimiento, ¿sí? Hoy día esto sigue pasando con algunas logias, como por ejemplo la masónica. La logia masónica no abre su conocimiento, ¿sí? Es solo para los miembros. Entonces, hubo un hombre valiente, de nombre Rudolf Steiner, que dice, no, lo que yo he percibido a través de mi investigación es que esto que ustedes sostienen ya no es así. Los tiempos han cambiado y los desafíos a los que enfrenta la humanidad actual requieren de que se nutra de este nuevo conocimiento, porque si no, finito humanidad, como ya, bueno, fuimos buenos. Es imprescindible que la humanidad toda se impregne de este conocimiento para donar de nuevo sentido la existencia terrena. ¿Sí? Entonces, con esto digo también, no es que la ciencia espiritual y la espiritualidad sea para que yo medite todas las mañanas y me sienta súper bien conmigo mismo, sino que la espiritualidad es para fortalecer el ejercicio de la vida humana, de manera que lo que realizo en la Tierra tenga una incidencia práctica superior. No es como hoy día lo plantea la neurociencia, que la meditación es para bajar mi estado de cortisol, mi nivel de cortisol, madurar mi lóbulo orbitofrontal y que entonces yo pueda menguar la alerta de mi sistema límbico. Eso va a venir como consecuencia. Toda persona que está en un camino espiritual sabe que la vida mejora progresivamente. Y tú miras hacia atrás y dices, yo viví así. Y dices, bueno, y te miras hoy y dices, claro, que hay algo que ha nacido en mí y lo logro percibir, mi vida es distinta. Pero al mismo tiempo que se otorgan esos regalos, se nos otorga responsabilidad. O sea, mientras más conciencia tomas, te das cuenta que hay más elementos en la vida con los cuales tienes que incidir a esa vida, ¿sí? Que no puedes pasar la vida, digamos, no es para el placer. Tampoco como nos enseña el capitalismo de la vida es para ser feliz. La vida tiene otro propósito y tiene otro destino y sentido y significado, ¿sí? Pero para llegar a eso, tengo que nutrirme de la espiritualidad. Y sin ese elemento, no voy a lograr conocer, en el amplio sentido de la palabra, y reconocer lo que yo tengo que hacer, ¿sí? A lo que vine. En esto, quiero hacer una nota al pie. Más de una vez me han dicho, ¿cómo encuentro el sentido de mi vida? El propósito de mi vida. ¿Sí? Hay varias cosas como de la espiritualidad que se han permeado al sentido común. Una de esas es que armamos el sentido de vida
en la innatalidad, antes de nacer, ¿sí? Y entonces la gente dice, ¿cómo encuentro mi sentido de vida? Y el sentido de vida no se encuentra. ¿Sí? Eh, es lo mismo que me dicen cuando me dicen, yo quiero ver mi vida pasada para saber qué es lo que tengo que resolver. Digo, ahí es cuando se ha como tomado una cita de un texto amplio y se ha hecho, no sé si están familiarizados con el término cherry picking, como que se toman cerezas, se eligen una cereza, se elige esta me gusta, entonces este le pongo, pero esto otro que no me gusta lo voy a dejar ahí en la Z. Es lo que hoy día hacen las fake news. Las fake news toman un título nomás y ponen eso, pero cortan todo lo demás, ¿sí? Entonces, en realidad el sentido de vida se construye, ¿sí? Y se construye a través de decisiones que están fundadas, y ahora sí les voy a decir un concepto, en el alma de la conciencia, ¿sí? Son decisiones que están fundadas en el yo humano. Porque hay decisiones que pueden no venir de ahí. Y esas decisiones me alejan de mi sentido de vida. Entonces, en realidad, el sentido de vida, sí, es correcto decir, se encuentra, pero no lo encuentro buscándolo. Lo encuentro decidiendo en vida. ¿Sí? Cada una de mis decisiones me va a acercar, insisto, a la decadencia o a la trascendencia. Mientras más me acerca a la trascendencia, más me voy a ver impelido a ese sentido de vida. ¿Sí? Particularmente, Viktor Frankl habla, y también Aaron, se me fue el apellido ahora, Stanovsky, el padre de la salutogénesis, Antonovsky, el padre de la salutogénesis, que él haciendo estudio en relación a los supervivientes de los campos de concentración se da cuenta que la única diferencia entre los seres humanos que sobreviven a un campo de concentración de aquellos que no, son los principios éticos. Es decir, de cuál es el sentido de vida que ese ser humano se auto-impele, se auto-exige. Eso es lo único que diferencia que un ser humano cuando coma pan se nutra no son de las moléculas, pero de los compuestos que trae el pan, o que una persona cuando coma pan alimente su espíritu también. Eso lo diferencia, ¿sí? Entonces no da lo mismo lo que en mi representación y en mi conocimiento del mundo viva. No da lo mismo lo que yo crea que un ser humano es. Y tampoco da lo mismo lo que yo crea que para lo que es la vida, ¿sí? Va a cambiar todo. Aunque las personas desde afuera vean que yo sigo haciendo lo mismo, ¿sí? Ven que no voy a ir a un templo a meditar. Esa no es eh, el camino espiritual moderno, ¿sí? Hay que, digamos, como sacar esa idea de la cabeza ya. Que la espiritualidad moderna no se trata de ir a un templo a meditar. La espiritualidad moderna no se trata de hacer grandes como sacrificios, sino que la espiritualidad moderna actual es en la vida práctica, es en mi quehacer diario, en donde ejercito a través de cada decisión si me acerco a la trascendencia o a la decadencia. E insisto que no hay un punto medio en eso. El ser humano no tiene un punto de tensión, ¿sí? O avanzas o retrocedes. Piensa la vida como un bote, ¿sí? En el cual yo remo, y mientras reme, estoy avanzando. Pero cuando deje de remar, retrocedo. Y cuando quiera remar otra vez, va a ser un poco más difícil, porque tengo toda la fuerza en contra. Entonces tengo que hacer más fuerza para remar otra vez, ir avanzando. Y mientras más esté remando, más fácil es, porque la inercia me acompaña, ¿sí? Entonces, les digo esto como charla introductoria, lo más difícil es al principio, ¿sí?
La cuestión es que el camino espiritual, uno de los niveles más elevados se llama iniciación. Y se llama iniciación porque inicia constantemente, entonces es difícil hartas veces, ¿sí? No solo como la primera vez. Eh, ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, claro, es este inicio un tantito lo más difícil al principio, ¿sí? Entonces, bueno, les digo a quienes están llegando, como, bueno, son estas cosas y esto, tranquilo, sí, sigue caminando, tranqui, hay tiempo, no te preocupes por esto, esta grabación va a estar, la puedes tener en tu aplicación del celular y la vas a escuchar otra vez. Estate relajado, sí, cada vez que te enfrentes a la posibilidad de hacer lo superior o lo inferior, haz lo superior, porque si haces lo inferior, ahí sí se pone más difícil, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo superior y qué es lo inferior en cada situación? Bueno, para eso existe el camino espiritual, para que tu pensamiento sea lo suficientemente claro, limpio, objetivo, de que lo logres discernir, ¿sí? Bien, entonces ahora sí, vamos a ingresar a la esencia del ser humano, ¿sí? Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno. mm, Bien, entonces vamos a comenzar con una cita que Steiner toma de Goethe. Es un texto que lo vamos a leer juntos y ya, vamos a comenzar con una cita de Goethe, ¿sí? Mm, Es larga, así que la vamos a leer juntos. Tan- yo no tengo problema con decir juntas, la vamos a leer juntas. Tan pronto como el hombre se da cuenta de los objetos que le rodean, los observa en relación a sí mismo. Y con razón, porque todo su destino depende de si le gusta o le disgustan, de si le atraen o le repelen, de si le sirven o le perjudican. Ese modo completamente natural de ver y juzgar las cosas parece ser tan sencillo como necesario. Y sin embargo, somete al ser humano a miles de errores que lo avergüenzan y le amargan la vida. Tarea mucho más difícil emprenden aquellos cuyo vívido anhelo de conocer les impele a observar los objetos de la naturaleza en sí mismos y en sus relaciones mutuas. Difícil, porque pronto echan de menos el patrón de medida que les ayudaba cuando, como seres humanos, contemplaban las cosas en relación a sí mismos. Les falta el punto de referencia del agrado y del desagrado, de la atracción y de la repulsión, de la utilidad o del perjuicio. Han de renunciar a él, pues como seres ecuánimes y casi divinos, han de buscar e investigar lo que es. Dice que cuando yo comienzo a observar el mundo, lo hago en relación a un referente, pero que no es un referente que yo creé, ¿sí? Sino que es un referente que está en mí y que es el referente de si esto me gusta o no me gusta, si me agrada o me desagrada. Y eso no viene de mí, ¿eh? Sino que viene de la cultura, si me sirve o me perjudica, ¿vale? Esto viene de la naturaleza, viene de lo moral. Esto es lo determinado en el ser humano, ¿vale? Entonces, vamos a verlo nuevamente. Tan pronto como el ser humano se da cuenta de los objetos que le rodean, los observa en relación a sí mismos. Entonces, con esto dice, yo cuando observo el mundo, no observo el mundo. Yo me observo a mí. Observo qué es lo que a mí me pasa con el mundo, pero yo no observo el mundo. Y es un tanto triste reconocer que la gran mayoría de seres humanos vive así. ¿Sí? Y con razón, porque todo su destino depende de si les gusta o les disgusta, de si le atrae o le repelen, de si le sirven o le perjudican. Ese modo completamente natural, y con esto quiere decir natural, así como determinado, de ver y juzgar las cosas parece ser tan sencillo como necesario. Y sin embargo, y aquí muy relevante, el hecho de que observemos así el mundo, el hecho de que permitamos que esa naturaleza sea la que sirve como referencia, somete al ser humano a miles de errores que lo avergüenzan y le amargan la vida. Yo, esto como psicólogo lo puedo atestiguar, ¿sí? Cuando una persona tiene un camino espiritual, cuando una persona no. La diferencia
al afrontar un problema. Algunos en un vaso de agua se ahogan y otros al tener un tsunami gigante, aún así tienen la valentía de enfrentarlo. ¿Sí? Y lloran cuando hay que llorar y tienen rabia cuando no quita eso, ¿eh? Pero es muy diferente. Tarea mucho más difícil, y quiero que se entienda qué es lo difícil aquí y lo fácil, cosa que lo señala Goethe, que lo difícil tiene que ver con lo anti-intuitivo, con lo antinatural, digamos, tomando este mismo concepto. Lo difícil tiene que ver con lo que yo por naturaleza no haría y que tengo que estar presente para realizarlo, ¿sí? Por ejemplo, yo por naturaleza no me quedaría sin comer y sin tomar agua, pero por decisión sí. Entonces, esa, esa experiencia es una experiencia difícil, en tanto que constituye por parte mía someter continuamente la naturaleza inferior, ¿sí? Que me dice, come, toma agua, te va a morir, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, lo fácil es aquello que es intuitivo, aquello que yo por naturaleza haría. Entonces, claro, el camino espiritual al principio es difícil. Y al principio es difícil porque tienes que transformar mucha de esa naturaleza. Mucho de lo que tú naturalmente harías si estás acostumbrado a hacer, ya no lo vas a hacer. Entonces, al principio pareciera ser muy difícil, pero luego es fácil, porque luego integras todo eso y ya sí lo haces como por naturaleza. Continuamos avanzando. Tarea mucho más difícil emprenden aquellos cuyo vívido anhelo de conocer les impele a observar los objetos de la naturaleza en sí mismos y en sus relaciones mutuas. Difícil, porque pronto echan de menos el patrón de medida que les ayudaba cuando como seres humanos contemplaba las cosas en relación a sí mismos. Pero claro, no veían las cosas en realidad, se veían a sí mismos. Yo recuerdo en la formación de psicología antroposófica teníamos observación guitenística todas las mañanas. Y la observación guitenística, una de las veces Micaela Klocker nos dice, si usted viene, dice en alemán, te lo dije en alemán, como, el alemán como que inherentemente suena como que te están retando. Entonces, suena en alemán y sí nos estaba llamando la atención. Entonces, si usted viene a decirme que la planta que observó es bonita, no me diga nada, porque usted no observó la planta. Usted vio su simpatía, usted se vio a sí mismo, y la planta quedó sin ser vista. Sí, es verdad. Y lo mismo nos pasa cuando vemos a estudiantes, este me agrada, este me desagrada, me veo a mí, no veo al estudiante. Cuando veo a mi hijo, cuando veo a mi pareja, pasa lo mismo. ¿Sí? Bueno, difícil porque pronto echan de menos el patrón de medida que les ayudaba cuando, como seres humanos, contemplaban las cosas en relación a sí mismos. Les falta el punto de referencia del agrado y del desagrado, de la atracción y la repulsión, de la utilidad o del perjuicio. Han de renunciar a él, pues como seres ecuánimes y casi divinos, han de buscar investigar lo que es y no lo que les gusta. Aquí dice algo muy importante, Goethe, y que dice, como seres ecuánimes y casi divinos, ¿sí? Es decir, si yo me quiero acercar a eso, y aquí tengo un punto de referencia que la ciencia espiritual exige para quienes se consideran caminantes del camino espiritual, ¿sí? Y es que vas a buscar e investigar lo que es, no lo que te gusta a ti, ¿sí? Vas a reconocer lo verdadero, no hacer cherry picking y elegir lo que más te gustó y lo que no te gustó no hacerlo, ¿sí? En esto las redes sociales ayudan un 0% porque el algoritmo hace todo lo contrario. Por ello, sigue, el auténtico botánico no ha de dejarse arrastrar por la belleza ni por la utilidad de las plantas.
sino que ha de investigar su formación y su nexo con el resto del reino vegetal. Y del mismo modo como ellas son conjuradas e iluminadas por el sol, el botánico ha de contemplarlas y observarlas todas con una misma mirada reposada, extrayendo el patrón para ese conocimiento. Los datos del enjuiciamiento no de sí mismo, sino del círculo de las cosas que él observa. ¿Qué dice aquí? ¿Cuál es la condición que tiene que tener esta mirada? El sol ilumina a todos por igual, ¿sí? Si tú quieres iluminarte, tienes que abrir los pórticos y que ingrese el sol a tu casa. Ahora, las cortinas, porque el sol ilumina a todos por igual. Entonces está diciendo, tu observancia tiene que tener esa misma característica solar. Observar a todos por igual. Lo que en psicoanálisis se llama la atención flotante, que tiene que ver también en el budismo zen como la atención plena, ¿sí? El que todo es igual, ¿sí? Pero cuando tengo activa la naturaleza humana de que hay algo que me agrada y me desagrada, no todo es igual, ¿sí? Porque hay cosas que tienen inherentemente más valor que otras. Y ese valor inherente es inconsciente, puesto por la cultura y la moral. Recuerdo una anécdota de un psicoanalista que entrevistó a un miembro del ISIS y que era un joven de haber tenido como 22 años, 23 años. Y este psicoanalista le pregunta a ese joven, ¿y a ti no te da remordimiento haber matado a 15 personas? Y, y el joven como se pone un introspectivo, se pone a pensar, a reflexionar. El psicoanalista en ese momento pensó que le había hecho un insight clínico con su pregunta y, y el joven le responde, sí, sí es verdad. Porque a mi edad, mi hermano ya había matado más de 30 y yo apenas llevo 15. Entonces, ahí da cuenta de que en realidad lo valórico es algo que está previamente determinado en nosotros, ¿sí? Y que si utilizamos como referencia eso, pasa lo que hoy día está pasando con la humanidad, como que se está desarmando todo, ¿sí? O todas las instituciones se están cayendo. Y que pareciera no haber un punto de referencia, como que todo fuera cuestionable. Nosotros tenemos que establecer que hay bases que no son cuestionables, ¿sí? Tenemos que establecer una estructura básica. Por ejemplo, aquí en Chile pasó recientemente que salieron 2 tesis de una universidad, de la Universidad de Chile, de filosofía, avalando y haciendo una alegoría a la pedofilia. Fue noticia nacional, obviamente, porque es algo muy peligroso, en el cual ese era un tema que pareciera había estado zanjado, como que con los niños no, pero se retoma y se retoma de manera de cambiar este sistema de valores. Entonces quiero que se comprenda la incidencia mundial que tiene el hecho de que como seres humanos continuamente nos veamos expuestos y sometidos a esos impulsos naturales de agrado o desagrado. ¿Me siguen hasta acá? No puede ser esa la referencia, porque si es esa, hacia dónde va el viento, es hacia dónde va a ir la humanidad. Y no puede ser así. La humanidad tiene que establecer su propio centro, pero para eso, para establecerlo como humanidad, lo tengo que establecer yo primero como individuo. Soy claro, ¿sí? Bien, entonces, sí, perfecto. Entonces, teniendo ese piso de base, vamos a conocer ahora cuál es el ser humano y cuando el ser humano responde a ese gusto y disgusto, agrado y desagrado, ¿a qué de sí mismo está respondiendo? ¿Sí? ¿Qué fuerzas en sí está continuando? ¿Vale?
Entonces, para esto nos vamos a acercar a la imagen de lo que se conoce como el ser humano cuatrimembrado. ¿Sí? Un segundito. Voy a poner acá, les voy a compartir pantalla. Y... ¿ven ahí? ¿Ven una pizarra negra? ¿Sí? Bueno, esta es una de las cosas que la tecnología puede hacer, cosa que es genial. Bueno, ya. Entonces nosotros tenemos al ser humano de hoy. Y al ser humano de hoy, nosotros lo captamos, está como de lado este ser humano, pero lo captamos con su cuerpo. Entonces lo que encontramos en particular, que uno de los elementos que es más evidente, y una de las fuerzas más evidentes ante las cuales nosotros nos vemos expuestos día a día, son las fuerzas que vienen de lo corpóreo, ¿sí? Es decir, cualquier persona que tenga lógica puede aseverar que en realidad su cuerpo físico le demanda cosas todos los días, que nuestro cuerpo demanda para seguir existiendo, ¿sí? Pero que si yo respondiera en mi vida solo a lo que mi cuerpo físico demanda, en realidad no lograría nada en la vida, ¿sí? No haría nada de trascendencia en la vida. Entonces, el ser humano, y uno de los primeros elementos, digamos, más de abajo hacia arriba, que lo constituyen, es lo que conocemos como el cuerpo físico. ¿Sí? ¿Se ve bien ahí? ¿Ven ahí la letrita? ¿Sí? Entonces, el cuerpo físico. Y el cuerpo físico es en realidad una parte constitutiva del ser humano, pero nosotros no somos nuestro cuerpo físico. Llegamos a él y lo creamos también, ¿sí? Digamos, como su forma no la creamos del todo, porque hay ciertas leyes, que la vamos a ver en lo siguiente, que impiden que podamos hacer eso, ¿sí? Entonces, tenemos un cuerpo físico y este cuerpo físico en particular se ve expuesto a unas fuerzas que son fuerzas que podemos percibir muy notoriamente en cómo funciona el sistema nervioso humano, ¿sí? El sistema nervioso humano, para existir, requiere de energía, ¿sí? A través de la sangre, las glías toman los nutrientes, se lo entrega a la neurona con esa energía genera sinapsis y entonces sostiene algo. Y lo digo así porque la neurociencia sigue buscando la conciencia como en la sustancia y no la van a encontrar, ahí no está. La conciencia no es parte de la materia. La conciencia responde a otro mundo, y bien lo digo así, es otro mundo, ¿sí? La conciencia no está en el mundo físico, aunque se manifiesta con un aterrizaje físico. Tenemos nuestro cerebro, y nuestro cerebro para funcionar, y ustedes para poder comprender esto de lo cual estoy hablando ahora, están utilizando energía, ¿sí? Están quemando sustancias. Cada vez que yo despierto en la mañana, comienzo a matar sustancias vivas, ¿sí? Para yo tener conciencia, tengo que destruir. Es así como funcionamos, ¿sí? Pero claro, también puedo hacer que con esta conciencia con la que destruyo, puedo crear mucho más. Puedo crear grandes ideas y cambiar la vida de mía y de otros. No sé si habrán escuchado, siempre se me confunde el nombre, el mito de Prometeo. Mito de Prometeo que se roba el fuego de los dioses y que Zeus lo castiga y lo ata a una roca sobre el Tártaro y que todos los días un águila viene y le devora su hígado. Pero él, como semidios, se le reconstruye el hígado todos los días. Entonces esa historia se repite día a día, ¿sí? Entonces por la noche se regenera, por el día se destruye. Y esta en realidad es una imagen de nuestro sistema nervioso, ¿sí?
Nosotros producimos energía en nuestro hígado, producimos energía con nuestro sistema metabólico, y que ese sistema metabólico produce energía, pero nuestra águila, que es el sistema de pensamiento, lo carcome todos los días, ¿sí? Entonces lo degrada todos los días. El cuerpo físico es el cuerpo que no crea energía, sino que solo entrega la sustancia como la materia prima. Pero el cuerpo físico solo no tiene vida propia. Steiner lo dice en la ciencia oculta: si nosotros queremos ver un cuerpo físico como tal, tenemos que observar un cadáver. Eso es un cuerpo físico, ¿sí? Porque si yo veo a un ser humano vivo, estoy viendo a un ser humano que tiene en sí más que solo su cuerpo físico, ¿sí? Entonces el cuerpo físico tiene que ver con el cadáver. ¿Y qué leyes tiene el cadáver? Es la ley de que se descompone, se, se fragmenta, se rompe, se separa, ¿sí? Se desintegra. Esa es la ley física. Lo físico tiende a la descomposición. Nosotros lo vemos como a través de nuestro pensar objetivo, que eso es así, porque la experiencia me lo demuestra, ¿vale? Pero la ciencia se ha confundido y pensado: un ser humano vivo, despierto, hablando y caminando, es un cuerpo físico. No. Un ser humano vivo, caminando, hablando, no es un cuerpo físico. Hay más, ¿sí? La diferencia es que eso más que hay ahí es como los colores para el ciego. Con mi percepción física no lo puedo ver, pero con mi pensar y con el conocimiento, sí. ¿Sí? Bien, ¿soy claro? ¿Me siguen hasta acá? ¿Tienen alguna duda, consulta, comentario, crítica, compartida? Bueno, entonces, continuamos. Piensen en el cuerpo físico es como está vinculado al mundo de lo mineral. Entonces, piensen como un mineral. La roca en realidad se ve expuesta a las inclemencias del tiempo, se ve expuesta o al calor de la lava que la compuso, a la presión del peso de la tierra, etcétera, que le da su forma. Y una roca no decide su propia forma. La roca se ve expuesta, está determinada por los elementos exteriores. Toda vez que un ser humano dirige su vida únicamente por sus instintos, es una vida humana que está determinada por lo exterior. No es una vida humana que tiene un propósito propio. Y hay seres humanos que sí dirigen su vida así. Steiner en los libros lo llama el salvaje. Digamos, sería un ser humano que solo apunta a acercarse a satisfacer sus instintos. Y nada más. ¿Vale? Entonces tenemos el mundo de aquí, de los minerales. Pim, pim, pim. Bien. Ahora, un paso más arriba, encontramos el plano de lo vivo. Ahora, todos sabemos que para que exista un ser humano, tiene que haber una propagación, que la conocemos como reproducción, ¿sí? Y para que yo tenga un cerebro con el cual pueda hablar y discernir y tenga conciencia propia, tengo que crecer. El que eso ocurra no es propio de lo físico. El que eso ocurra es propio de las fuerzas vitales, ¿sí? Entonces, y esto se llama el cuerpo vital. ¿Vale? Entonces, el cuerpo vital es un cuerpo que más bien está relacionado con lo vegetal. Si yo viese a un ser humano que es cuerpo físico y cuerpo vital,
vería a un ser humano que está vivo, pero que no tiene conciencia. Ser humano vegetal. ¿Sí? Entonces, el reino vegetal, si el reino mineral se ve expuesto a la descomposición, y que es, digamos, como su naturaleza, composición, el reino vegetal se ve expuesto a dos leyes, que son el crecimiento y propagación. Crecimiento y propagación. ¿Sí? Entonces, todo lo vital, en realidad, está imbuido de esta ley, el crecimiento y la propagación. Ahora, la propagación tiene como requisito que sea dirigida por algo que es la herencia. Nosotros vemos que en realidad el ser humano solo puede nacer como tal si hay un padre y una madre que le entregan sus propias sustancias, ¿sí? Y con esas propias sustancias además entregan sus propias estructuras. Este es todo un temón. Recuerdo cuando estudiaba psicoanálisis en la universidad y un profesor me decía, el gran tema de la humanidad es que de dos nazca uno. Ese es un gran problema. Este, eh, yo no lo entendía como estudiante. Y después cuando veía en la clínica, digamos, el padecer de los seres humanos, claro, es un problema ese, que de dos nazca uno. ¿Mm? Porque en las plantas que no tienen conciencia de sí mismas, no tienen conciencia, las plantas siguen el patrón en su cuerpo, en su crecimiento y su propagación, que estaba establecida en el germen desde el cual nacen. ¿Sí? Entonces, el cuerpo vital es el cuerpo a través del cual la vida prolifera, pero requiere de un germen, es decir, requiere de un padre y una madre. ¿Sí? Entonces, ese germen se propaga y el sucesor sigue los pasos de su antecesor. ¿Sí? Pero los seres humanos es un problema que hagamos eso. ¿Sí? Porque si yo sigo los pasos de mi antecesor, voy a enfrentarme a un mundo al cual me requiere otros requerimientos, no al mundo que se enfrentaron mis antecesores, tenían otros desafíos. Y yo como ser humano actual tengo otros. No puedo seguir lo que mi herencia me dice. ¿Sí? Eh, ¿Me siguen con esto? Entonces, si nosotros estamos hasta aquí, veríamos a un ser humano que es un ser humano que se ve expuesto a, a las fuerzas de la vida, pero que aún no tiene conciencia. ¿Sí? Entonces es un ser humano que está en estado vegetal.